Siempre pensé que tendría una relación maravillosa con la esposa de mi hijo. Nunca imaginé que me convertiría en su sirvienta personal, ni que el destino me daría la oportunidad perfecta para enseñarle una lección inolvidable. Me llamo Elena Vázquez, una mujer de 65 años que dedicó su vida a criar a su único hijo, Alejandro. Mi esposo falleció cuando Alejandro tenía apenas 12 años, dejándome sola con la responsabilidad de mantener nuestro hogar y criar a nuestro hijo. Trabajé como contadora en una firma importante durante 30 años, ahorrando cada peso que podía para asegurar que Alejandro tuviera una buena educación. Nuestro apartamento en las afueras de Madrid era pequeño pero acogedor. Nunca tuvimos lujos, pero tampoco nos faltó lo necesario. Alejandro creció siendo un niño respetuoso y estudioso. Siempre fuimos muy unidos, apoyándonos mutuamente en los momentos difíciles. Cuando él decidió estudiar administración de empresas, trabajé horas extras para ayudarlo con sus gastos universitarios. Ver a mi hijo graduarse con honores fue uno de los momentos más orgullosos de mi vida. Poco después, consiguió un buen trabajo en una empresa multinacional y comenzó a prosperar profesionalmente. A los 28 años conoció a Valentina, una mujer hermosa de 26 años que trabajaba en el departamento de marketing de otra empresa. La primera vez que Alejandro me habló de Valentina, noté un brillo especial en sus ojos. Me contó que era inteligente, ambiciosa y divertida. Estaba emocionado por presentármela. Recuerdo preparar una cena especial para conocerla, limpiando mi pequeño apartamento hasta que brillara y cocinando los platos favoritos de Alejandro. Cuando Valentina entró por la puerta, mi primera impresión fue positiva. Era realmente hermosa, con largo cabello negro, ojos verdes y una sonrisa cautivadora. Vestía elegantemente y tenía un aire de sofisticación que contrastaba con nuestro humilde hogar. Me saludó educadamente, comentando que el apartamento era muy acogedor. Durante la cena, habló principalmente con Alejandro, dirigiéndose a mí solo ocasionalmente, para hacerme preguntas sobre la comida o sobre mi hijo. A medida que pasaban los meses, Alejandro y Valentina se volvieron inseparables. Él estaba completamente enamorado, y yo me alegraba por su felicidad. Sin embargo, noté que cada vez que visitaban mi apartamento, Valentina parecía ligeramente incómoda. Hacía sutiles comentarios sobre el tamaño del lugar o preguntaba por qué no tenía ciertos electrodomésticos modernos. Intentaba ignorar estos comentarios, pensando que quizás solo estaba acostumbrada a otro estilo de vida. Después de un año de relación, Alejandro me dio la noticia de que habían decidido casarse. Me sentí genuinamente feliz por él. Me mostró el costoso anillo de compromiso que había comprado para Valentina, explicándome que había estado ahorrando durante meses para poder comprarlo. La boda fue planeada para realizarse 6 meses después. Los preparativos de la boda revelaron un lado de Valentina que no había visto antes. Insistía en que todo debía ser perfecto y lujoso. Cuando Alejandro sugirió algo más modesto debido al presupuesto, ella respondía que solo se casarían una vez y que merecían lo mejor. Mi hijo, deseoso de complacerla, accedió a casi todas sus peticiones, incluso pidiendo un préstamo para cubrir los gastos adicionales. Yo ofrecí mi ayuda, tanto financiera como en la organización, pero Valentina educadamente rechazó mi dinero. Me dijo que podía ayudar con tareas pequeñas como las invitaciones o la decoración. En ese momento no me pareció extraño. Pensé que quizás quería tener el control de su día especial, algo comprensible para muchas novias. La boda fue espléndida, en un hermoso jardín a las afueras de la ciudad. Valentina lucía radiante en su vestido blanco de diseñador, y Alejandro no podía quitarle los ojos de encima. Durante la recepción noté que la familia de Valentina era bastante adinerada. Sus padres habían pagado parte de la boda y constantemente hacían referencia a sus viajes internacionales y propiedades. Me sentí un poco fuera de lugar, pero me concentré en la felicidad de mi hijo. Después de la boda, la pareja se mudó a un apartamento moderno en una zona exclusiva de Madrid. Era mucho más grande y lujoso que mi hogar. Alejandro me explicó que el padre de Valentina les había ayudado con el pago inicial, pero que ellos se encargarían de las mensualidades. Me invitaron a visitarlos una vez que estuvieran instalados.
Recuerdo la primera vez que visité su nuevo hogar. Era realmente impresionante, con grandes ventanales, muebles modernos y una cocina que parecía sacada de una revista de decoración. Valentina me dio un recorrido, mostrándome cada detalle con orgullo. Noté que hablaba más de las marcas y el costo de los muebles que de la comodidad o funcionalidad del espacio. Durante esa visita, Valentina mencionó que estaban considerando contratar a alguien para que les ayudara con la limpieza. Comentó que ambos trabajaban muchas horas y que era difícil mantener el apartamento en orden. Le ofrecí venir 1 o 2 veces por semana para ayudarles mientras se adaptaban a su nueva vida juntos. Pensé que sería una buena manera de pasar tiempo con ellos y aliviar un poco sus cargas. Valentina pareció sorprendida por mi oferta, pero después de intercambiar miradas con Alejandro, aceptó. Me dijo que sería temporal, solo hasta que encontraran a alguien permanente. Alejandro parecía un poco incómodo con la situación, pero no dijo nada en ese momento. Así comenzó lo que yo ingenuamente pensé que sería una forma de apoyar a mi hijo y su nueva esposa. Cada martes y jueves, después de mi trabajo, iba a su apartamento para limpiar y a veces preparar la cena. Al principio, llegaba cuando ellos aún estaban trabajando y terminaba justo antes de que regresaran. Les dejaba notas cariñosas con indicaciones sobre la cena que había preparado. Poco a poco, la actitud de Valentina comenzó a cambiar. Empezó a dejar listas de tareas específicas que quería que realizara. La primera vez que vi una de estas listas, pensé que era simplemente su forma de organizarse. La lista incluía cosas como limpiar los cristales de cierta manera o usar productos específicos para los muebles de madera. No le di importancia y seguí sus instrucciones. Con el tiempo, las listas se volvieron más detalladas y exigentes. Valentina comenzó a revisar mi trabajo cuando llegaba a casa, señalando áreas que, según ella, no estaban suficientemente limpias o tareas que había olvidado. Sus comentarios eran siempre educados, pero firmes, como si estuviera hablando con una empleada en lugar de su suegra. Recuerdo un día particular en que había pasado horas limpiando los baños y la cocina. Estaba cansada, pero satisfecha con el resultado. Cuando Valentina llegó, recorrió el apartamento en silencio. Luego se acercó a mí y me dijo que tenía que volver a limpiar el baño principal porque había usado el producto equivocado en la ducha de mármol. Me explicó que ese tipo de mármol requería un limpiador especial para no dañarse. Me sentí avergonzada y un poco molesta, pero no dije nada. Simplemente volví a limpiar como ella indicó. Alejandro notó los cambios en el comportamiento de su esposa hacia mí, pero raramente intervenía. Cuando estábamos solos, me preguntaba si me sentía cómoda ayudándoles. Le aseguraba que no me importaba, que disfrutaba siendo útil. No quería causarle problemas en su matrimonio ni que pensara que no me llevaba bien con su esposa. Aproximadamente 6 meses después de la boda, Valentina dejó de trabajar. Me explicó que quería tomarse un tiempo para pensar en su carrera y posiblemente cambiar de rumbo profesional. Asumí que esto significaría que ya no necesitarían mi ayuda con la limpieza, pero me sorprendió cuando me pidió que continuara viniendo. La situación empeoró cuando Valentina comenzó a estar presente durante mis visitas. En lugar de ayudar con las tareas, se sentaba en el sofá, revisando su teléfono o viendo televisión mientras yo trabajaba. Ocasionalmente, me interrumpía para pedirme que le preparara un té o un aperitivo. Me sentía cada vez más como una empleada y menos como familia. Un día, mientras limpiaba el polvo de los estantes, noté una foto de la boda. En ella, Alejandro y Valentina sonreían rodeados de sus amigos. Me di cuenta de que no había ni una sola fotografía mía en todo el apartamento, ni de la boda, ni de momentos anteriores con Alejandro. Era como si hubieran borrado mi existencia de su vida visual. Esa misma tarde, Valentina invitó a unas amigas a tomar café. Yo estaba terminando de limpiar la cocina cuando llegaron. Me presentó simplemente como Elena, sin mencionar que era la madre de Alejandro. Una de sus amigas asumió que era la empleada doméstica y comenzó a hablar sobre lo difícil que era encontrar buen personal de limpieza hoy en día. Valentina no corrigió esta impresión, simplemente sonrió y continuó la conversación. Me sentí profundamente herida, pero continué con mis tareas en silencio.
Cuando estaba a punto de irme, Valentina me llamó para presentarme adecuadamente. Me dijo que era la madre de Alejandro y que amablemente les ayudaba con las tareas del hogar. Sus amigas parecieron sorprendidas y un poco incómodas. Una de ellas comentó que su suegra nunca haría algo así, que era demasiado orgullosa. Esa noche, no pude dormir pensando en lo que había sucedido. Me di cuenta de que había permitido que Valentina me convirtiera en su sirvienta personal. Me sentía utilizada y menospreciada. Decidí hablar con Alejandro al día siguiente. Cuando llamé a mi hijo para quedar con él a solas, noté cierta resistencia en su voz. Finalmente acordamos encontrarnos para almorzar en un café cerca de su trabajo. Durante el almuerzo, le expliqué cómo me sentía, cómo Valentina me trataba, más como empleada que como familia. Alejandro escuchó en silencio, con una expresión que mezclaba vergüenza y conflicto. Finalmente, me confesó que él también se había sentido incómodo con la situación, pero que Valentina insistía en que yo había ofrecido mi ayuda voluntariamente y que parecía disfrutar sintiéndome útil. Me explicó que ella había crecido en una familia donde siempre tuvieron personal de servicio y que quizás no entendía completamente cómo me hacía sentir. Le pedí que hablara con ella, que le explicara que yo quería ser tratada como su madre, no como su empleada. Alejandro prometió hacerlo, aunque pude notar su nerviosismo ante la idea de confrontar a su esposa. Una semana después, Valentina me llamó para decirme que ya no necesitaban mi ayuda con la limpieza. Su tono era educado pero distante. Me explicó que habían contratado a una empresa de limpieza profesional que vendría 2 veces por semana. Me agradeció por mi ayuda durante esos meses y me dijo que ahora podría disfrutar de mi tiempo libre. En ese momento, sentí una mezcla de alivio y tristeza. Alivio por ya no ser tratada como una sirvienta, pero tristeza porque sabía que esta decisión probablemente alejaría aún más a mi hijo de mí. Alejandro me llamó esa noche para asegurarse de que estaba bien con la decisión. Me dijo que había sido idea de Valentina, que se había dado cuenta de que no era justo aprovechar tanto de mi tiempo. Las siguientes semanas fueron extrañamente tranquilas. Ya no iba al apartamento de la pareja 2 veces por semana. Alejandro me llamaba con regularidad, pero nuestras conversaciones se volvieron más superficiales. Me contaba sobre su trabajo, pero evitaba hablar de su vida en casa o de Valentina. Un domingo, Alejandro me invitó a almorzar a su apartamento. Cuando llegué, noté que el lugar no estaba tan impecable como cuando yo lo limpiaba. Valentina me recibió con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Durante el almuerzo, hablamos principalmente de temas generales. Cuando pregunté por la empresa de limpieza, Valentina mencionó que no estaba completamente satisfecha con su trabajo, pero que seguían buscando una mejor opción. Esa visita me hizo darme cuenta de lo mucho que habían cambiado las cosas. Ya no me sentía bienvenida en el hogar de mi hijo. Valentina controlaba cada aspecto de su vida juntos, y él parecía haber aceptado ese arreglo para mantener la paz. Durante los siguientes meses, las visitas y llamadas se volvieron menos frecuentes. Alejandro siempre tenía una excusa: trabajo, compromisos sociales, viajes. Sabía que parte de eso era verdad, pero también sentía que se estaba alejando deliberadamente, quizás para evitar la tensión entre su esposa y yo. En mi cumpleaños número 66, esperaba al menos una llamada o visita de mi hijo. Para mi sorpresa, recibí un mensaje de texto genérico deseándome feliz cumpleaños y prometiendo visitarme pronto. Esa noche, lloré por primera vez en muchos años. Me sentía sola y olvidada por la persona más importante en mi vida. 2 días después, recibí una llamada inesperada. Era mi antiguo jefe de la firma de contabilidad, Ricardo Mendoza. Me explicó que había estado tratando de contactarme y que finalmente había obtenido mi número a través de un colega en común. Ricardo quería reunirse conmigo para discutir un asunto importante. Intrigada, acepté encontrarme con él en su oficina al día siguiente. Nunca imaginé que esa reunión cambiaría completamente el curso de mi vida. La mañana de mi reunión con Ricardo amaneció con un cielo despejado y brillante, casi como un presagio de los cambios que estaban por venir. Me vestí con mi mejor traje, uno que había reservado para ocasiones especiales durante mis años de trabajo. Al llegar al imponente edificio de la firma de contabilidad,
sentí una mezcla de nostalgia y nerviosismo. Ricardo me recibió calurosamente en su oficina. Había envejecido bien, con algunas canas adicionales en sus sienes, pero manteniendo la misma energía y agudeza que recordaba. Después de intercambiar algunas palabras sobre nuestras vidas actuales, Ricardo procedió a explicarme el motivo de nuestra reunión. Me contó que la firma había sido demandada por un antiguo cliente por un supuesto error en la contabilidad de años anteriores. Mientras investigaban los registros, habían descubierto algo sorprendente. Aparentemente, durante mis últimos 5 años en la empresa, había administrado las cuentas de una subsidiaria de una gran corporación de bienes raíces, llamada Inversiones Corona. Ricardo me explicó que dicha subsidiaria había sido creada específicamente para administrar un fideicomiso establecido para los empleados leales de la corporación principal. Lo que hacía esta situación extraordinaria era que, según los registros, yo era una de las beneficiarias de ese fideicomiso, algo que nunca me habían notificado. Al principio, pensé que debía tratarse de un error. Le dije a Ricardo que nunca había recibido ninguna comunicación al respecto. Él asintió comprensivamente y me mostró una carpeta con documentos antiguos. Entre ellos había una carta dirigida a mí, fechada un mes antes de mi jubilación, que aparentemente nunca me había sido entregada. La carta explicaba que, debido a mi dedicación y excelente desempeño manejando las cuentas de varios clientes asociados a inversiones, Corona durante más de 15 años, el Consejo Directivo había decidido incluirme en su programa de fideicomiso para empleados leales. El beneficio consistía en acciones de la empresa y una propiedad inmobiliaria que se entregaría a los 10 años de mi jubilación. Ricardo me miró con una expresión de culpa y me explicó que la carta había sido entregada a mi supervisor directo para que me la diera personalmente. Pero aparentemente eso nunca ocurrió. Mi supervisor había fallecido hace 3 años, por lo que no podíamos verificar qué había sucedido exactamente. Lo más sorprendente de todo era que los 10 años desde mi jubilación estaban a punto de cumplirse el mes siguiente. Según los términos del fideicomiso, ahora tenía derecho a reclamar mi beneficio. Ricardo sacó otro documento y me lo mostró. Era una evaluación actualizada de lo que me correspondía. La cantidad me dejó sin aliento. El valor de las acciones había aumentado considerablemente en la última década, y la propiedad inmobiliaria mencionada era una casa en una exclusiva urbanización a las afueras de Madrid. El valor total del beneficio ascendía a una suma que jamás hubiera imaginado poseer. Ricardo me informó que ya había contactado con los administradores actuales del fideicomiso para notificarles del error y confirmar mi elegibilidad. Me aseguraron que todo estaba en orden y que podría reclamar mi beneficio en cualquier momento después de la fecha de vencimiento. Salí de la oficina de Ricardo sintiéndome aturdida y confundida. Por un lado, era una noticia increíble que potencialmente cambiaría mi vida por completo. Por otro lado, me sentía engañada al pensar en todos estos años que podría haber disfrutado sabiendo que tenía esta seguridad financiera esperándome. Mi primer impulso fue llamar a Alejandro para compartir la noticia, pero algo me detuvo. Nuestra relación se había vuelto tan distante que dudaba sobre cómo reaccionaría. Decidí esperar hasta tener más información y haber procesado completamente lo que esto significaba para mí. Durante las siguientes semanas, me reuní varias veces con Ricardo y los abogados de Inversiones Corona. Cada reunión confirmaba que esto no era un sueño ni un error. Firmé numerosos documentos y me explicaron el proceso para la transferencia de los activos. Me informaron que podría tomar posesión de la casa y recibir los documentos de propiedad de las acciones exactamente un mes después. Durante todo este proceso, mantuve la noticia en secreto. No se lo conté a nadie, ni siquiera a las pocas amigas cercanas que tenía. Quería estar completamente segura antes de compartirlo, y una parte de mí disfrutaba teniendo algo tan importante solo para mí, después de años de dar prioridad a las necesidades de los demás. El día que se cumplieron los 10 años exactos de mi jubilación, recibí una llamada del abogado principal de Inversiones Corona. Me invitó a una reunión formal en sus oficinas para la entrega oficial de mis beneficios. Me explicó que era tradición de la empresa hacer una pequeña ceremonia para estos casos, aunque normalmente incluía a más beneficiarios simultáneamente.
La ceremonia fue elegante pero íntima. El presidente de Inversiones Corona estaba presente, junto con algunos miembros del consejo directivo. Me entregaron un portafolio con todos los documentos de las acciones, una tarjeta bancaria conectada a una cuenta donde habían depositado los dividendos acumulados y, finalmente, las llaves de mi nueva casa. El presidente me explicó que la propiedad había sido originalmente construida como parte de un desarrollo de lujo para ejecutivos de la empresa, pero que siempre había estado destinada a ser parte del programa de fidelización. La casa había permanecido vacía, mantenida por la empresa, esperando a que llegara el momento de mi beneficio. Después de la ceremonia, uno de los agentes inmobiliarios de la empresa se ofreció a llevarme a ver la propiedad. Acepté inmediatamente, curiosa por conocer mi nueva casa. Durante el trayecto, el agente me contó más detalles sobre la urbanización. Era un área exclusiva, con grandes terrenos, seguridad privada y vecinos principalmente ejecutivos de alto nivel y algunas celebridades que buscaban privacidad. Cuando el automóvil se detuvo frente a la entrada, me quedé sin palabras. No era simplemente una casa, era una auténtica mansión. Con una arquitectura moderna pero elegante, se extendía majestuosamente sobre un terreno amplio con jardines perfectamente cuidados. El agente me explicó que la propiedad incluía 5 habitaciones, 6 baños, piscina, sauna, gimnasio, bodega y un estudio. Todo el mantenimiento del jardín y la piscina estaba cubierto por la administración de la urbanización como parte del beneficio por 10 años adicionales. Recorrimos cada habitación y cada espacio de la propiedad. Cada detalle era más impresionante que el anterior. Los muebles que habían sido seleccionados eran elegantes y de alta calidad, en un estilo moderno pero acogedor. La cocina era un sueño con electrodomésticos de última generación. El dormitorio principal tenía un vestidor casi tan grande como mi apartamento actual y un baño con una bañera que parecía una pequeña piscina. Al final del recorrido, el agente me entregó un sobre con todos los documentos adicionales: alarmas, códigos de acceso, información sobre el mantenimiento y los servicios incluidos. Me explicó que podría mudarme cuando quisiera, que todo estaba listo para ser habitado. Regresé a mi pequeño apartamento esa noche con la cabeza dando vueltas. Me senté en mi viejo sofá, mirando las llaves de mi nueva mansión. La realidad de mi nueva situación económica comenzaba a asentarse. No solo tenía una propiedad lujosa, sino también acciones que generaban ingresos mensuales superiores a lo que había ganado trabajando toda mi vida. Por primera vez en mucho tiempo, pensé en mí misma y en lo que quería para mi futuro. Durante años, mi vida había girado en torno a Alejandro, incluso después de que se casara. Ahora tenía la oportunidad de vivir para mí, de tomar mis propias decisiones sin tener que considerar el impacto en nadie más. Decidí que me mudaría a la mansión en 2 semanas, tiempo suficiente para organizarme y preparar la transición. También decidí que no le contaría inmediatamente a Alejandro sobre este cambio en mi vida. Quería tomarme un tiempo para adaptarme a mi nueva realidad antes de compartirla con él, y especialmente con Valentina. Las 2 semanas siguientes pasaron en un frenesí de actividad. Organicé mis pertenencias, decidiendo qué llevaría conmigo y qué donaría. La verdad era que la mayoría de mis muebles y objetos no encajarían en el estilo elegante de la mansión. Conservé solo algunas piezas de valor sentimental: fotografías, el reloj de mi difunto esposo, algunos libros favoritos y recuerdos de cuando Alejandro era pequeño. El día antes de mi mudanza, recibí una llamada inesperada de Alejandro. Me preguntó si podía pasar por mi apartamento esa tarde, que tenía algo importante que decirme. Accedí, pensando que quizás sería un buen momento para contarle sobre mi nueva situación. Cuando Alejandro llegó, noté inmediatamente que algo lo perturbaba. Se veía cansado y preocupado. Después de los saludos habituales, se sentó y me explicó el motivo de su visita. Aparentemente, Valentina estaba embarazada de 3 meses. Iban a ser padres, y yo, abuela. La noticia debería haberme llenado de alegría, pero la expresión en el rostro de mi hijo me decía que había más. Efectivamente, continuó explicándome que necesitaban hacer algunos ajustes financieros
para prepararse para la llegada del bebé. Valentina quería dejar de trabajar permanentemente para dedicarse a la maternidad, lo que significaba que vivirían únicamente del salario de Alejandro. Finalmente, llegó al punto que claramente le costaba abordar. Me explicó que habían estado revisando sus finanzas y se habían dado cuenta de que los gastos de la hipoteca, el préstamo que habían pedido para la boda, y ahora los futuros gastos del bebé, hacían su situación financiera bastante ajustada. Alejandro me miró con vergüenza en sus ojos y me preguntó si podría ayudarles económicamente durante un tiempo. Me explicó que sabía de mis ahorros para la jubilación y que no me pediría esto si no fuera realmente necesario. Mencionó que Valentina había sugerido que podría vender mi apartamento y mudarme con ellos para ayudar con el bebé, lo que solucionaría varios problemas a la vez. Me quedé momentáneamente sin palabras. No por la petición en sí, sino por la ironía de la situación. Después de meses tratándome como una empleada doméstica y luego prácticamente desapareciendo de mi vida, ahora querían que vendiera mi hogar para ayudar a financiar su estilo de vida y, de paso, convertirme en niñera a tiempo completo. Respiré profundamente antes de responder. Le dije a Alejandro que me alegraba mucho la noticia del embarazo y que sin duda estaría allí para apoyarlos con el bebé. Sin embargo, respecto a la venta de mi apartamento y la mudanza con ellos, le expliqué que eso no sería posible. Dije que tenía otros planes para mi futuro que me impedían aceptar esa propuesta. La expresión de Alejandro mezclaba sorpresa y decepción. Claramente, había esperado que aceptara sin cuestionamientos, como siempre había hecho con cualquier cosa que me pedía. Me preguntó cuáles eran esos planes que me impedían ayudarlos en este momento tan importante. Por un instante, consideré contarle sobre mi inesperada fortuna, pero algo me detuvo. Su petición no venía del cariño o la preocupación por mí, sino de la necesidad y la conveniencia. Y estaba bastante segura de que la idea había sido principalmente de Valentina. Decidí que aún no era el momento adecuado para revelar mi nueva situación. Le expliqué vagamente que estaba considerando hacer algunos cambios en mi vida, posiblemente mudarme a un lugar más pequeño y viajar un poco, cosas que había postergado durante años. Le aseguré que siempre estaría ahí para apoyarlos emocionalmente y con el cuidado del bebé cuando fuera necesario, pero que no podía comprometerme a vivir con ellos ni a realizar una contribución financiera significativa. Alejandro parecía confundido y un poco molesto. No estaba acostumbrado a que yo pusiera límites o rechazara sus peticiones. Me dijo que Valentina se sentiría muy decepcionada, que realmente habían contado con mi ayuda. Añadió que ella había mencionado varias veces lo mucho que valoraba mi experiencia y que sería una gran ayuda tenerme en casa cuando llegara el bebé. Encontré irónico que ahora Valentina valorara tanto mi experiencia, cuando meses antes me trataba como a una sirvienta incapaz de limpiar correctamente una ducha de mármol. Pero mantuve esos pensamientos para mí misma. Le dije a Alejandro que lamentaba no poder ayudarles como esperaban, pero que tenía que pensar en mi propio bienestar también. La conversación terminó en una nota tensa. Alejandro se despidió con un abrazo frío y la promesa de llamarme pronto para hablar con más calma. Pude ver en sus ojos una mezcla de decepción y resentimiento. Me dolió, pero también me reafirmó en mi decisión de no revelar aún mi nueva situación financiera. Al día siguiente, la empresa de mudanzas llegó temprano. Empacaron las pocas cosas que había decidido llevar conmigo y las transportaron a mi nueva mansión. Dejé mi apartamento con sentimientos encontrados. Había vivido allí durante décadas, había criado a mi hijo entre esas paredes. Pero también representaba una vida de limitaciones y sacrificios constantes. Mi llegada a la mansión fue surreal. Los guardias de seguridad de la urbanización me saludaron respetuosamente, reconociéndome como la nueva propietaria. Al entrar en lo que ahora era mi hogar, me sentí momentáneamente abrumada por el espacio y el lujo que me rodeaba. Los primeros días en mi nueva casa fueron de adaptación y descubrimiento. Cada habitación, cada rincón ofrecía nuevas comodidades que nunca había experimentado. Me encantaba despertarme y tomar mi café en la terraza con vista al jardín,
o pasar horas en la biblioteca leyendo los libros que siempre había querido leer, pero nunca había tenido tiempo. Una semana después de mi mudanza, recibí la primera llamada de Alejandro. Su tono era distante pero educado. Me preguntó cómo estaba y si había pensado más sobre su propuesta. Le dije que mi decisión se mantenía, que no podía mudarme con ellos ni vender mi hogar. No mencioné que ya me había mudado ni que ahora vivía en una mansión. Alejandro suspiró audiblemente y me informó que Valentina estaba muy disgustada con mi decisión. Según él, ella había esperado que yo estuviera más dispuesta a ayudarlos durante este momento especial en sus vidas. Me dijo que habían comenzado a buscar opciones de préstamos adicionales y que estaban considerando vender su apartamento para comprar algo más modesto. Sentí una punzada de culpa, pero la reprimí rápidamente. Durante años, me había sacrificado por Alejandro. Había trabajado incansablemente para darle lo mejor. Había ahorrado cada peso posible para su educación. Incluso había aceptado ser tratada como una sirvienta por su esposa. Ya era tiempo de pensar en mí misma. Le dije a Alejandro que lamentaba que estuvieran pasando por dificultades financieras, pero que estaba segura de que encontrarían una solución. Le recordé que eran jóvenes y capaces, y que a veces los ajustes financieros eran parte de formar una familia. La llamada terminó cortésmente, pero con una clara sensación de distanciamiento. 2 semanas después, recibí una llamada inesperada de Valentina. Era la primera vez que me llamaba directamente en meses. Su tono era sorprendentemente amable, casi dulce. Después de preguntar cómo estaba, procedió a contarme más detalles sobre el embarazo y cómo se sentía. Luego, con voz preocupada, me explicó que la situación financiera era más seria de lo que Alejandro me había explicado. Aparentemente, habían recibido una carta del banco advirtiendo que estaban atrasados en el pago de la hipoteca. Valentina me dijo que Alejandro estaba trabajando horas extras, pero que no era suficiente. Me confesó que estaba muy estresada y que el médico le había advertido sobre los riesgos del estrés durante el embarazo. Finalmente llegó al punto de su llamada. Me preguntó si podría reconsiderar ayudarles. No necesariamente vendiendo mi apartamento, sino quizás prestándoles dinero temporalmente hasta que naciera el bebé y ella pudiera volver a trabajar. Me aseguró que me devolverían cada centavo. Su repentino interés en mantener contacto conmigo y su tono meloso me confirmaron lo que ya sospechaba. No era mi compañía lo que valoraba, sino lo que yo podía hacer por ella. Decidí seguirle el juego momentáneamente. Le dije que entendía su situación y que quería ayudar. Le propuse reunirnos para hablar en persona sobre cómo podría apoyarlos durante este tiempo difícil. Valentina sonó genuinamente aliviada y emocionada. Acordamos encontrarnos en un café al día siguiente. Ese encuentro sería el comienzo de mi plan, aunque en ese momento aún no sabía exactamente qué forma tomaría mi venganza. Solo sabía que quería que Valentina entendiera lo que se sentía ser valorada únicamente por lo que podías proporcionar, no por quién eras. Antes de nuestra reunión, pasé horas reflexionando sobre lo que había sucedido en los últimos años. Cómo había pasado de ser la madre querida de Alejandro a convertirme en la empleada doméstica de su esposa. Cómo Valentina me había humillado sutilmente, haciéndome sentir menos que ella. Y cómo ahora, cuando me necesitaban, repentinamente era importante en sus vidas. La ira que había estado reprimiendo comenzó a cristalizarse en algo más frío y calculado. No quería herir a mi hijo, pero sentía que tanto él como Valentina necesitaban aprender una lección sobre el valor del respeto y la familia. Y ahora, con mi nueva posición económica, finalmente tenía el poder para enseñarles esa lección. El día de mi reunión con Valentina, me vestí cuidadosamente. En lugar de mi ropa habitual, modesta y práctica, elegí un traje elegante que había comprado recientemente, complementado con joyas discretas, pero claramente costosas. Quería proyectar una imagen ligeramente diferente, un primer indicio de los cambios en mi vida que pronto revelaría. Llegué al café antes que ella, y elegí una mesa discreta en el fondo. Cuando Valentina entró, noté su expresión de sorpresa al ver mi apariencia. Se acercó con una sonrisa que parecía genuina, aunque yo sabía mejor ahora.
Nuestra conversación comenzó con temas superficiales. Me habló del embarazo, de cómo se sentía, de los nombres que estaban considerando para el bebé. Parecía estar haciendo un esfuerzo real por establecer una conexión. En otras circunstancias, podría haberme conmovido, pero ahora veía claramente sus intenciones. Finalmente, Valentina llegó al tema que realmente le interesaba. Me explicó con más detalles su situación financiera. Resultó que el préstamo de la boda había sido mayor de lo que Alejandro me había dicho inicialmente. Además, habían realizado algunas renovaciones costosas en el apartamento, financiadas con otra línea de crédito. Con el embarazo y la decisión de Valentina de no volver a trabajar, sus ingresos se reducirían significativamente. Me explicó que necesitaban aproximadamente 50.000 euros para ponerse al día con sus deudas y tener un colchón financiero para cuando llegara el bebé. Me aseguró que podrían devolverme el dinero en pequeñas cuotas mensuales durante los próximos años. La escuché pacientemente, asintiendo de vez en cuando para mostrar que entendía su situación. Cuando terminó, le dije que quería ayudarles. Vi cómo su rostro se iluminaba con alivio y expectativa. Pero añadí que tenía algunas condiciones y que necesitaba hablar con ambos, Alejandro y ella, antes de tomar una decisión final. Valentina pareció momentáneamente desconcertada por mis condiciones, pero rápidamente accedió. Me dijo que Alejandro estaría libre el domingo y que podríamos reunirnos en su apartamento para discutir los detalles. Acordamos esa fecha y me despedí cordialmente, prometiéndole que encontraríamos una solución que funcionara para todos. Mientras me alejaba del café, sentí una extraña mezcla de emociones. Parte de mí se sentía culpable por jugar con las esperanzas de mi hijo y su esposa, especialmente sabiendo que esperaban un bebé, mi futuro nieto o nieta. Pero otra parte, una parte que había sido silenciada durante demasiado tiempo, sentía una satisfacción anticipada al pensar en revelar mi nueva situación y ver la reacción de Valentina. Los días previos a nuestra reunión del domingo los pasé planificando cuidadosamente cómo manejaría la situación. No quería ser cruel, pero sí quería que entendieran cómo me habían hecho sentir. Quería que Valentina experimentara lo que era ser valorada solo por su utilidad, no por quién era como persona. Poco a poco, una idea comenzó a formarse en mi mente. Una idea que sería mi venganza, pero que también podría, eventualmente, reparar mi relación con Alejandro bajo nuevos términos de respeto mutuo. El domingo llegó, y con él, la oportunidad de poner en marcha el plan que había estado gestándose en mi interior. Me dirigí al apartamento de Alejandro y Valentina con una mezcla de nerviosismo y determinación, sabiendo que lo que estaba a punto de revelar cambiaría nuestra dinámica familiar para siempre. Emotional aftermath. La reunión en el apartamento de Alejandro y Valentina fue tensa desde el principio. Mientras me sentaba en su sala de estar, noté que algunos de los muebles lujosos que habían comprado cuando se mudaron habían sido reemplazados por otros más modestos. Un silencio incómodo llenaba la habitación mientras Valentina servía café en tazas que reconocí como las que yo había limpiado tantas veces. Alejandro fue el primero en hablar. Me agradeció por venir y por considerar ayudarles en su situación financiera. Su tono era una mezcla de vergüenza y esperanza. Valentina, sentada a su lado, mantenía una sonrisa tensa mientras asentía a todo lo que decía mi hijo. Cuando terminaron de explicarme nuevamente su situación, les dije que había estado reflexionando sobre cómo podría ayudarles. Les expliqué que entendía lo importante que era este momento en sus vidas, con un bebé en camino, y que quería ser parte de ello. Pude ver cómo Valentina se relajaba visiblemente, probablemente interpretando mis palabras como una señal de que les daría el dinero que necesitaban. Luego procedí a contarles que recientemente mi vida había dado un giro inesperado. Les hablé sobre la reunión con Ricardo, el fideicomiso del que nunca había sido informada, y finalmente, sobre mi nueva situación económica. Omití los detalles específicos sobre el valor total de mi beneficio, pero dejé claro que ahora tenía medios suficientes para vivir cómodamente por el resto de mi vida. La reacción de ambos fue exactamente como había anticipado. Alejandro parecía genuinamente sorprendido y confundido. Valentina, por otro lado, mostró una gama de emociones que pasaron rápidamente por su rostro. Sorpresa, incredulidad,
cálculo y, finalmente, una especie de admiración interesada. Alejandro me preguntó por qué no les había contado esto antes, especialmente cuando me pidieron ayuda. Le respondí honestamente que había querido tomarme un tiempo para procesar este cambio en mi vida y que además no estaba segura de cómo reaccionarían, considerando lo distante que se había vuelto nuestra relación en los últimos tiempos. Valentina intervino rápidamente, asegurándome que siempre había sido una parte importante de su familia y que lamentaba si alguna vez me había hecho sentir de otra manera. Su tono súbitamente cálido y cariñoso contrastaba marcadamente con la frialdad que había mostrado durante meses. Fue entonces cuando les hablé de mi nueva casa. Les describí la mansión, su ubicación en la urbanización exclusiva, los jardines, la piscina, todas las comodidades que ahora tenía a mi disposición. Con cada detalle que compartía, los ojos de Valentina se abrían más y pude ver cómo su mente calculaba rápidamente lo que esto podría significar para ellos. Como esperaba, Valentina fue la primera en sugerir que deberíamos celebrar mi buena fortuna visitando mi nueva casa. Me dijo que estaba ansiosa por ver dónde viviría su querida suegra. La falsedad en su voz era casi dolorosa de escuchar. Les invité a visitarme el siguiente fin de semana, explicando que aún estaba acomodándome y organizando algunas cosas. Acordamos la fecha y finalmente abordé el tema que los había llevado a reunirnos en primer lugar: su situación financiera. Les dije que por supuesto les ayudaría, que podría prestarles el dinero que necesitaban, e incluso más si era necesario. Vi cómo la expresión de Valentina se iluminaba con alivio y satisfacción. Pero añadí que tenía una condición. Quería que el préstamo fuera formal, con un contrato redactado por mi abogado, incluyendo un plan de pagos razonable. Alejandro pareció un poco sorprendido por mi propuesta, pero Valentina rápidamente aceptó, asegurándome que era completamente comprensible y profesional. Acordamos que mi abogado les contactaría en los próximos días para formalizar el acuerdo. Antes de irme, Valentina me abrazó efusivamente, algo que no había hecho en más de un año. Me agradeció repetidamente por mi generosidad y me aseguró que me mantendría informada sobre cada detalle del embarazo. El contraste con su comportamiento anterior era tan marcado que casi me hizo reír. Al salir del apartamento, me sentí extrañamente vacía. Había esperado que revelar mi nueva situación me daría satisfacción, que ver la reacción de Valentina me haría sentir vindicada de alguna manera. Pero en lugar de eso, me sentí triste al confirmar lo que ya sabía. El interés repentino de Valentina en nuestra relación estaba completamente motivado por lo que yo podía ofrecerle materialmente. Durante la semana siguiente, mi abogado preparó el contrato de préstamo. Establecimos términos razonables, con un interés mínimo y un plazo de pago de 5 años. Cuando el contrato estuvo listo, se lo envió a Alejandro y Valentina para su revisión antes de firmarlo. Mientras tanto, me dediqué a preparar mi casa para su visita. Aunque una parte de mí quería impresionarles con el lujo en el que ahora vivía, otra parte más reflexiva se daba cuenta de que eso solo alimentaría la codicia y el oportunismo de Valentina. Comenzaba a formar una idea diferente, un plan, que pondría a prueba si había alguna posibilidad de redención en nuestra relación familiar. El día antes de su visita, recibí una llamada de Alejandro. Me dijo que habían revisado el contrato del préstamo y que estaban de acuerdo con los términos. Sin embargo, añadió que Valentina se había sentido un poco herida por la formalidad del acuerdo. Según él, ella había esperado que, siendo familia, el apoyo financiero fuera más un regalo que un préstamo. Le expliqué pacientemente que precisamente porque éramos familia, quería que nuestra relación se basara en el respeto mutuo, no en la dependencia económica. Le recordé cómo nuestra relación se había deteriorado en los últimos tiempos, y le sugerí que este nuevo arreglo nos permitiría reconstruirla sobre bases más sanas. Alejandro pareció entender y acordamos firmar el contrato durante su visita a mi casa. La mañana de su visita, me desperté temprano y recorrí los amplios espacios de mi mansión. Aún me costaba creer que todo esto me pertenecía. Pensé en cómo había llegado a este punto, en todas las circunstancias que habían convergido para llevarme a esta situación. No era solo la fortuna inesperada, sino también el trato que había recibido de Valentina lo que me había llevado
a contemplar una forma de venganza que también podría ser una lección. Cuando el timbre sonó anunciando su llegada, respiré profundamente y me preparé para ejecutar el plan que había estado refinando en mi mente durante días. Alejandro y Valentina llegaron puntuales. Desde el momento en que atravesaron la puerta de la urbanización, pude ver la impresión en sus rostros. El guardia de seguridad los había recibido con respeto, anunciándoles como visitantes de la señora Vázquez. Al llegar a la entrada de la mansión, Valentina no pudo contener una exclamación de sorpresa. Les di la bienvenida en el recibidor, un espacio amplio con techos altos y una elegante escalera de mármol que conducía al piso superior. Valentina miraba a su alrededor con ojos que no podían ocultar su envidia y codicia. Alejandro parecía principalmente confundido, como si no pudiera reconciliar esta nueva realidad con la imagen que siempre había tenido de su madre. Los guié a través de las diferentes áreas de la casa, mostrándoles la sala principal con sus ventanales que daban al jardín, el comedor formal con capacidad para 16 personas, la cocina de diseño con electrodomésticos de última generación. Con cada habitación que visitábamos, el asombro de Valentina crecía, y también su actitud hacia mí se volvía cada vez más aduladora. Durante todo el recorrido, Valentina no dejó de hacer comentarios sobre lo hermoso que era todo, lo afortunada que era yo, y lo mucho que le gustaría vivir en un lugar así algún día. Incluso mencionó casualmente que sería un entorno maravilloso para que mi futuro nieto creciera, con tanto espacio para jugar y la seguridad de la urbanización. Cuando llegamos al área de la piscina y los jardines, les invité a sentarse en la terraza cubierta para tomar algo. Mientras servía limonada fresca, Valentina comentó que debía ser difícil para mí mantener limpia una casa tan grande. Con falsa preocupación, me preguntó si había contratado personal para la limpieza. Ese fue el momento que había estado esperando. Le respondí que efectivamente era un desafío mantener todo en orden y que estaba en proceso de buscar a alguien que se encargara de la limpieza regular. Mencioné que necesitaba a una persona de confianza, alguien que fuera meticulosa y conociera bien los productos adecuados para cada tipo de superficie. Vi cómo Valentina procesaba mis palabras como si una idea comenzara a formarse en su mente. Antes de que pudiera responder, cambié el tema y les propuse firmar el contrato del préstamo. Les expliqué que mi abogado había preparado 3 copias, una para cada uno de nosotros y otra para su registro. Alejandro firmó sin dudar demasiado, pero pude notar cierta reticencia en Valentina. Sin embargo, la perspectiva de recibir una suma importante de dinero pronto superó cualquier duda que pudiera tener. Después de las firmas, les entregué un cheque por la cantidad acordada. Valentina prácticamente se lo arrebató de las manos a Alejandro, observándolo con una sonrisa de satisfacción. Pasamos el resto de la tarde conversando sobre el embarazo y los planes para el bebé. Valentina se mostró inusualmente interesada en mi opinión sobre todo, desde la decoración de la habitación del bebé hasta los mejores pediatras de la ciudad. Su repentino interés en mi experiencia como madre contrastaba dramáticamente con la forma en que me había tratado durante meses. Cuando se preparaban para irse, comenté casualmente que aún estaba buscando a alguien para la limpieza y que si conocían a alguna persona confiable, me gustaría saberlo. Valentina inmediatamente ofreció ayudarme a encontrar a alguien. Agradecí su interés y les acompañé hasta la puerta. Esa noche, después de que se fueron, me senté en la terraza contemplando el jardín iluminado por las luces estratégicamente colocadas. Me sentía extrañamente tranquila. El plan que había comenzado a formarse en mi mente, cuando vi la reacción de Valentina ante mi nueva casa, ahora se perfilaba con mayor claridad. No sería una venganza dramática o destructiva, sino algo más sutil que le enseñaría exactamente cómo se sentía ser valorada solo por lo que podías proporcionar. 3 días después, recibí una llamada de Valentina. Su tono era entusiasta mientras me preguntaba cómo estaba y si había tenido suerte encontrando a alguien para la limpieza. Le dije que había entrevistado a un par de personas, pero que ninguna parecía adecuada para el trabajo. Mencioné que estaba dispuesta a pagar un buen salario, ya que quería asegurarme de que la casa estuviera perfectamente mantenida. Fue entonces cuando Valentina me sorprendió con su propuesta.
Me dijo que había estado pensando en formas de mantenerse ocupada durante el embarazo, ya que no trabajaba y tenía mucho tiempo libre. Me confesó que siempre había sido muy meticulosa con la limpieza, como yo bien sabía, y que podría ayudarme con mi casa algunos días a la semana. Añadió que sería una buena forma de pasar tiempo juntas y fortalecer nuestra relación. Fingí sorpresa ante su oferta, como si nunca hubiera considerado esa posibilidad. Le pregunté si estaba segura, considerando su estado. Valentina me aseguró que el ejercicio moderado era bueno para el embarazo y que no haría nada demasiado exigente. Mencionó que también les vendría bien el ingreso extra mientras se adaptaban a su nueva situación financiera, a pesar del préstamo que les había otorgado. Le dije que lo pensaría y la llamaría al día siguiente con mi decisión. No quería parecer demasiado ansiosa, aunque interiormente sentía una mezcla de satisfacción y anticipación. Mi plan estaba funcionando exactamente como había esperado. Al día siguiente, llamé a Valentina para decirle que había considerado su oferta y que me parecía una excelente idea. Le propuse que viniera 3 veces por semana, con un salario que era generoso pero no excesivo. Mencioné que por supuesto tendría en cuenta su condición y que no esperaría que hiciera tareas demasiado pesadas. Valentina aceptó entusiasmada, sugiriendo que podría comenzar la semana siguiente. Acordamos los días y horas, y le dije que prepararía un pequeño contrato para formalizar el arreglo, similar al que habíamos hecho para el préstamo. Noté una ligera vacilación en su voz ante la mención de otro contrato, pero rápidamente accedió. Cuando colgué el teléfono, me quedé mirando por la ventana de mi estudio hacia el jardín. Una sensación compleja me invadió. Por un lado, sentía una especie de triunfo al saber que Valentina, quien me había tratado como a una sirvienta, ahora limpiaría mi mansión por dinero. Por otro lado, me preguntaba si este plan realmente me daría la satisfacción que buscaba, o si solo alimentaría un ciclo de resentimiento. En los días siguientes, preparé todo para la primera sesión de limpieza de Valentina. Compré los mejores productos de limpieza, muchos de ellos los mismos que ella me había exigido usar en su apartamento. Preparé un detallado plan de las áreas que necesitaban atención cada día, asegurándome de incluir tareas que sabía que ella consideraba importantes, como la limpieza de cristales y el cuidado de los muebles de madera. También preparé un pequeño contrato laboral, similar al que muchas empleadas domésticas firman. Incluí detalles sobre el salario, las horas, las responsabilidades y las expectativas. Era un documento completamente estándar, pero sabía que para Valentina representaría una realidad que nunca había esperado, la de trabajar para mí. El primer día que Valentina vino a limpiar, la recibí formalmente en la entrada. Le enseñé dónde se guardaban los productos y herramientas de limpieza, y le entregué el plan detallado de tareas. Pude ver un destello de irritación en sus ojos al recibir instrucciones tan precisas, recordando probablemente las listas que solía dejarme. Mientras Valentina comenzaba con sus tareas, me retiré a mi estudio, pretendiendo trabajar en algunos asuntos personales. En realidad, estaba reflexionando sobre la situación. Parte de mí se sentía culpable por poner a la esposa embarazada de mi hijo en esta posición. Pero otra parte recordaba vívidamente cómo me había tratado, las humillaciones sutiles, la forma en que me había presentado a sus amigas como la empleada doméstica. Durante las primeras horas, dejé que Valentina trabajara sin supervisión. Cuando llegó la hora del almuerzo, la invité a acompañarme en la terraza. Había preparado una comida ligera para ambas. Durante el almuerzo, le pregunté cómo se sentía con el trabajo y si encontraba alguna dificultad. Valentina, manteniendo su fachada de entusiasmo, me aseguró que todo iba bien. Comentó lo hermosa que era la casa y lo agradable que era pasar tiempo conmigo. Su falsedad era evidente, pero seguí el juego, agradeciendo su dedicación y mencionando algunas áreas que necesitarían especial atención en el futuro. Al final de la jornada, revisé su trabajo como ella solía revisar el mío. Recorrí las habitaciones que había limpiado, observando detenidamente los resultados. Valentina me seguía, visiblemente tensa, esperando mi aprobación. Encontré un par de detalles que señalar, exactamente como ella había hecho conmigo tantas veces.
Le expliqué amablemente que el tipo de mármol del baño principal requería un producto específico para mantener su brillo, y que los marcos de las ventanas necesitaban un cuidado especial para evitar que acumularan polvo. Vi cómo Valentina reprimía su irritación, forzando una sonrisa mientras asentía a mis instrucciones. Antes de que se fuera, le pagué en efectivo por su primer día, y le recordé que esperaba verla de nuevo en 2 días. También le entregué el contrato, pidiéndole que lo revisara y lo trajera firmado en su próxima visita. Esa noche recibí una llamada de Alejandro. Su tono era una mezcla de confusión y molestia. Me preguntó directamente por qué había contratado a Valentina para limpiar mi casa. Le expliqué que había sido idea de ella, que se había ofrecido voluntariamente y que yo había aceptado pensando que el ingreso extra les vendría bien. Alejandro me confesó que cuando Valentina había llegado a casa esa tarde, estaba de un humor terrible. Le había contado sobre su día, quejándose de lo exigente que yo había sido y de cómo había criticado su trabajo. Me dijo que Valentina se sentía humillada, pero que insistía en continuar porque necesitaban el dinero. Escuché pacientemente, y luego le recordé a Alejandro cómo Valentina me había tratado cuando yo limpiaba su apartamento. Le pregunté si alguna vez había notado cómo revisaba mi trabajo, cómo me dejaba listas detalladas de tareas, cómo me presentaba a sus amigas como la empleada doméstica en lugar de su suegra. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Finalmente, Alejandro habló con voz queda. Me dijo que sí, que había notado algunas de esas cosas, pero que había preferido no intervenir para mantener la paz en casa. Me confesó que se había sentido incómodo con la situación, pero que no sabía cómo abordarla sin molestar a Valentina. Le expliqué que no tenía intención de humillar a su esposa, pero que quizás esta experiencia le ayudaría a entender cómo me había sentido. Le aseguré que trataba a Valentina con respeto, le pagaba bien y tenía en cuenta su condición de embarazada. Le dije que si en algún momento sentía que el trabajo era demasiado para ella, podía dejarlo sin problemas. Alejandro pareció reflexionar sobre mis palabras. Antes de colgar, me preguntó si todo esto era una forma de venganza por cómo me habían tratado. Le respondí honestamente que en parte sí, que había sentido la necesidad de que Valentina experimentara lo que yo había experimentado. Pero añadí que también esperaba que esta situación nos llevara eventualmente a una relación más equitativa y respetuosa. Después de esa conversación, me sentí emocionalmente agotada. Me cuestioné si estaba haciendo lo correcto, si esta forma de venganza realmente repararía algo o solo profundizaría las heridas en nuestra familia. Pero también sentía que era necesario que Valentina entendiera la humillación que yo había sentido, para que pudiera ver más allá de sus propios intereses y privilegios. Las siguientes semanas siguieron un patrón similar. Valentina venía a limpiar 3 veces por semana, cada vez con una actitud un poco más resentida, aunque siempre mantenía una fachada de cordialidad. Yo continuaba revisando su trabajo detalladamente, señalando áreas de mejora, exactamente como ella había hecho conmigo. A medida que su embarazo avanzaba, noté que algunas tareas le resultaban más difíciles. Sin que ella lo pidiera, comencé a ajustar las listas de tareas, eliminando las más físicamente exigentes. Este pequeño gesto de consideración parecía confundirla, como si no pudiera reconciliar mi aparente amabilidad con el rol que me había asignado. Un día, aproximadamente un mes después de que Valentina comenzara a trabajar para mí, la encontré sentada en la cocina, llorando silenciosamente. Me acerqué y le pregunté qué sucedía. Al principio se resistió a hablar, pero finalmente me confesó que se sentía humillada limpiando mi mansión después de haberme tratado como su empleada. Me dijo que ahora entendía cómo debía haberme sentido yo todos esos meses. Ese momento de vulnerabilidad y reconocimiento era exactamente lo que había estado esperando. Me senté frente a ella y le hablé con sinceridad. Le dije que sí, me había sentido humillada y utilizada, que me había dolido ser tratada como una empleada, en lugar de como la madre de su esposo. Le expliqué que mi intención no era vengarme eternamente, sino hacer que comprendiera cómo se sentía estar del otro lado. Valentina me miró con una mezcla de vergüenza y comprensión. Por primera vez desde que la conocía, vi genuina honestidad en sus ojos.
Me pidió disculpas por su comportamiento, admitiendo que había estado tan centrada en mantener cierto estatus y nivel de vida que había perdido de vista lo que realmente importaba. Esa conversación marcó un punto de inflexión en nuestra relación. No significaba que todos los problemas estuvieran resueltos, ni que el resentimiento desapareciera por completo, pero abrió la puerta a una comprensión mutua que antes no existía. Le dije a Valentina que ya no necesitaba venir a limpiar si no quería hacerlo, que podíamos encontrar otra forma de fortalecer nuestra relación que no involucrara una dinámica de empleador-empleado. Me sorprendió cuando me dijo que prefería continuar por un tiempo más, pero con un nuevo entendimiento entre nosotras. Me explicó que realmente necesitaban el dinero, pero que además sentía que de alguna manera estaba compensando la forma en que me había tratado. Acepté su decisión, pero cambié la naturaleza de nuestro acuerdo. En lugar de tratarla como una empleada, comenzamos a hacer las tareas juntas. Mientras limpiábamos, conversábamos sobre el bebé, sobre Alejandro, sobre nuestras vidas. Poco a poco, las barreras que habían existido entre nosotras comenzaron a debilitarse. Un día, mientras limpiábamos juntas los cristales de la sala principal, Valentina me hizo una pregunta que revelaba cuánto había cambiado su percepción. Me preguntó si alguna vez había considerado ofrecerles vivir conmigo en la mansión, ya que había tanto espacio. Lo que me sorprendió no fue la pregunta en sí, sino la forma en que la planteó. No era una sugerencia motivada por la codicia o el interés, sino una pregunta genuina sobre la posibilidad de vivir como una familia. Le respondí honestamente que lo había considerado, pero que creía que todos necesitábamos mantener cierta independencia. Le sugerí que quizás, en lugar de vivir juntos, podríamos pasar más tiempo en familia una vez que naciera el bebé. Mientras hablábamos, me di cuenta de que mi deseo de venganza había disminuido considerablemente. Lo que ahora quería era sanar la relación con mi hijo y construir un vínculo saludable con mi futuro nieto o nieta. Con el paso de las semanas, nuestra dinámica continuó evolucionando. Valentina ya no venía específicamente a limpiar, sino que pasábamos tiempo juntas en diferentes actividades. A veces cocinábamos, otras veces simplemente conversábamos sobre los preparativos para el bebé. Alejandro comenzó a unirse a nosotras ocasionalmente, y pude notar cómo se relajaba al ver que la tensión entre su esposa y yo había disminuido. El día que Valentina entró en su 7º mes de embarazo, la invité a mi estudio. Le mostré un documento que había preparado con mi abogado. Era la cancelación formal del préstamo que les había otorgado. Al principio, Valentina pareció confundida, pero luego comprendió que estaba condonando la deuda. Le expliqué que no quería que nuestro vínculo familiar estuviera condicionado por cuestiones financieras, que prefería que el dinero que les había prestado fuera considerado un regalo para ayudarles a comenzar su vida como padres. Valentina, con lágrimas en los ojos, me agradeció no solo por el gesto económico, sino por la lección que le había enseñado. Me confesó que nunca había valorado realmente lo que significaba el trabajo doméstico, hasta que tuvo que realizarlo en una casa tan grande como la mía. Me dijo que ahora entendía lo injusta que había sido conmigo, tratándome como a alguien inferior solo porque había aceptado ayudarles con la limpieza. Ese día, sentí que realmente había logrado lo que me había propuesto. No era solo la satisfacción de haber ejecutado una venganza, sino algo más profundo y significativo. Había logrado que Valentina me viera como una persona digna de respeto, no por mi nueva situación económica, sino por quién era yo. Al mismo tiempo, me había permitido a mí misma procesar y superar el resentimiento que había acumulado. Mientras veía a Valentina salir de mi casa ese día, con la mano sobre su vientre abultado donde crecía mi futuro nieto o nieta, sentí una paz que no había experimentado en mucho tiempo. La venganza que había planeado se había transformado en algo inesperado. Una oportunidad para el crecimiento, la comprensión y la reconciliación. Revenge planning. A pesar de la aparente reconciliación con Valentina, una parte de mí seguía sintiéndose inquieta. Si bien apreciaba sus disculpas y el cambio en su comportamiento, no podía evitar preguntarme si este cambio era genuino o simplemente otra forma de asegurarse mi apoyo financiero y material.
Años de trabajo me habían enseñado a ser cautelosa, especialmente cuando se trataba de personas que habían mostrado su verdadera naturaleza en momentos de necesidad. Durante las semanas siguientes, observé cuidadosamente a Valentina. Nuestras interacciones parecían genuinamente más cálidas, pero ocasionalmente notaba detalles que me hacían dudar. La forma en que sus ojos recorrían mi casa, evaluando cada objeto valioso. Comentarios casuales sobre cómo sería para el bebé crecer con una abuela que vivía en una mansión. Preguntas sobre mis planes para el futuro, específicamente si pensaba viajar mucho o quedarme principalmente en Madrid. Una tarde, mientras Valentina y yo organizábamos la que sería la habitación del bebé en mi casa para cuando viniera de visita, recibí una llamada de mi abogado. Me informó que había recibido una consulta interesante. Aparentemente, alguien había estado investigando los términos de mi fideicomiso y las condiciones bajo las cuales había recibido la propiedad y las acciones. Lo que me sorprendió fue cuando mencionó que la consulta había venido de una firma legal que representaba a Alejandro y Valentina Vázquez. Mi abogado me aseguró que no había proporcionado ninguna información sin mi consentimiento, pero quería alertarme sobre esta situación. Me sugirió que tuviéramos una reunión para revisar mi testamento y asegurar que mis deseos estuvieran claramente documentados. Después de colgar, miré a Valentina, quien fingía estar concentrada en doblar pequeñas prendas de bebé, aunque por su postura tensa, supe que había estado escuchando mi conversación. No mencioné la llamada, pero una nueva sensación de alerta se instaló en mí. Tal vez mi instinto había sido correcto después de todo. Esa noche, no pude dormir pensando en lo que había descubierto. La idea de que Valentina y posiblemente Alejandro estuvieran investigando mi situación financiera a mis espaldas me dolía profundamente. ¿Acaso todo el acercamiento, las disculpas y la aparente reconciliación eran parte de un plan más calculado para asegurarse una parte de mi fortuna inesperada? Al día siguiente me reuní con mi abogado, Martín Herrera, un hombre prudente y discreto que me había sido recomendado por Ricardo. Le conté sobre mi relación con Alejandro y Valentina, sin omitir los detalles sobre cómo había sido tratada en el pasado y la reciente aparente reconciliación. Martín me escuchó atentamente y luego me explicó las opciones que tenía para proteger mi patrimonio mientras mantenía la capacidad de apoyar a mi familia según mis propios términos. Me habló sobre testamentos, fideicomisos y otras estructuras legales que me permitirían mantener el control sobre mis bienes incluso después de mi fallecimiento. Pero lo que realmente captó mi atención fue su sugerencia de crear una prueba, una forma de determinar las verdaderas intenciones de Valentina y Alejandro. No se trataba solo de proteger mi patrimonio, sino de entender si la relación que estábamos reconstruyendo se basaba en un afecto genuino o en el interés material. Durante las siguientes semanas, Martín y yo trabajamos en un plan detallado. No lo consideraba exactamente una venganza, sino más bien una forma de establecer la verdad y, dependiendo de los resultados, proceder en consecuencia. Si Valentina y Alejandro demostraban tener intenciones nobles, estaría más que feliz de compartir mi buena fortuna con ellos. Pero si sus motivos resultaban ser principalmente materialistas, necesitaba saberlo para protegerme. El plan tenía varias fases. Primero, Martín redactó un nuevo testamento que dejaba la mayor parte de mi patrimonio a una fundación benéfica, con solo una pequeña asignación para Alejandro. Este testamento se registró oficialmente, asegurándose de que cualquier investigación legal lo encontraría. Segundo, creamos un fideicomiso separado, no registrado públicamente, que contenía provisiones mucho más generosas para Alejandro y mi futuro nieto, pero con condiciones específicas. Este fideicomiso solo entraría en vigor si se cumplían ciertos requisitos relacionados con el comportamiento y las actitudes hacia mí en los años previos a mi fallecimiento. La tercera fase del plan era la más delicada. Con la ayuda de Martín, preparé un escenario cuidadosamente orquestado para ver cómo reaccionarían Alejandro y Valentina ante la percepción de un revés financiero significativo por mi parte. Todo estaba listo cuando Valentina entró en 1910, su octavo mes de embarazo. Había continuado viniendo a mi casa regularmente, ya no para limpiar, sino supuestamente para pasar tiempo conmigo y preparar todo para el bebé.
Alejandro también había comenzado a visitarme más frecuentemente, a veces solo, otras veces acompañando a Valentina. En una de estas visitas, cuando ambos estaban presentes, puse en marcha la primera parte de mi plan. Les informé que había decidido hacer un viaje extenso después del nacimiento del bebé. Les dije que siempre había soñado con conocer diferentes partes del mundo y que ahora, con mi nueva situación financiera, finalmente podría hacerlo. Como esperaba, Valentina pareció momentáneamente alarmada. Me preguntó por cuánto tiempo planeaba estar fuera y si había considerado que se perdería los primeros meses de vida de su nieto. Su preocupación parecía genuina, pero noté que sus ojos reflejaban un cálculo diferente. Les aseguré que regresaría para el nacimiento y que pasaría al menos un mes con ellos antes de partir. También mencioné que había estado considerando vender la mansión, ya que era demasiado grande para mí sola y sería más práctica una propiedad más pequeña y fácil de mantener durante mis ausencias. Esta declaración provocó una reacción inmediata en Valentina. Me sugirió que quizás no debería tomar decisiones tan drásticas tan rápidamente. Me recordó lo mucho que me había costado encontrar una propiedad tan perfecta y lo difícil que sería encontrar algo comparable si cambiaba de opinión después. Alejandro parecía más preocupado por mis planes de viaje que por la posible venta de la casa. Me preguntó sobre los destinos que planeaba visitar y los riesgos para la salud, especialmente a mi edad. Su preocupación parecía más genuina, más centrada en mi bienestar que en mis posesiones. Durante las siguientes semanas, noté un cambio sutil en el comportamiento de Valentina. Se volvió más atenta, más interesada en mis planes futuros. Comenzó a sugerir que tal vez deberían mudarse más cerca de mí para que pudiera disfrutar plenamente de mi nieto sin tener que conducir tanto. Incluso mencionó casualmente que el apartamento justo al lado del mío en la urbanización estaba a la venta, aunque obviamente estaba fuera de su alcance financiero. Mientras tanto, puse en marcha la segunda fase de mi plan. Con la ayuda de Martín, hice que algunas señales sutiles indicaran que mis inversiones habían sufrido un revés significativo. Nada dramático, pero lo suficiente para sugerir que mi situación financiera no era tan sólida como parecía inicialmente. Mi abogado me llamó intencionalmente cuando Valentina estaba presente, discutiendo en términos vagos pero preocupantes sobre la necesidad de reconsiderar algunos gastos y posiblemente liquidar algunos activos. También dejé a la vista algunos documentos cuidadosamente preparados que sugerían problemas con las acciones de Inversiones Corona. La reacción de Valentina no se hizo esperar. Al día siguiente, me llamó para preguntarme cómo estaba, con un tono que intentaba parecer casual, pero no lograba ocultar su preocupación. Me preguntó directamente si había algún problema con mis finanzas, mencionando que había notado mi conversación con el abogado. Le dije que había algunos asuntos que resolver, pero que no debía preocuparse. Sin embargo, admití que tal vez mis planes de viaje tendrían que posponerse, y que definitivamente necesitaría vender la mansión más pronto de lo previsto. Le expliqué que las acciones habían perdido valor significativamente y que los gastos de mantenimiento de la propiedad resultaban demasiado elevados en estas nuevas circunstancias. La siguiente vez que Valentina y Alejandro me visitaron, noté un cambio drástico en su comportamiento. Valentina parecía mucho menos interesada en pasar tiempo conmigo. Sus preguntas se centraban casi exclusivamente en mis planes financieros, específicamente si había considerado cómo planeaba distribuir mis bienes restantes eventualmente. Alejandro, por otro lado, parecía genuinamente preocupado por mí. Me preguntó si necesitaba ayuda con algo, si había algo que pudiera hacer para ayudarme a navegar esta supuesta dificultad financiera. Su preocupación me conmovió, pero también me hizo preguntarme cuánto sabía realmente sobre las investigaciones que Valentina había estado haciendo sobre mi fideicomiso. Aproximadamente una semana después, recibí otra llamada de mi abogado. Esta vez me informó que habían hecho una segunda consulta a la firma legal, esta vez preguntando específicamente sobre los términos de mi testamento y si había sido actualizado recientemente. Nuevamente, la consulta venía de la firma que representaba a Alejandro y Valentina. Esta confirmación me dolió profundamente, pero también reforzó mi determinación de seguir adelante con mi plan. Si realmente estaban más interesados en mi dinero que en mi bienestar,
Necesitaba saberlo con certeza antes de tomar decisiones importantes sobre mi patrimonio. La siguiente fase del plan era la más audaz. Decidí anunciar que había donado una suma significativa a una organización benéfica, reduciendo considerablemente mi patrimonio disponible. Esta donación era ficticia, por supuesto, pero serviría para ver cómo reaccionarían ante la idea de que gran parte de lo que esperaban heredar ya no estaría disponible. Organicé una pequeña cena en mi casa e invité a Alejandro y Valentina. También invité a Ricardo, mi antiguo jefe, quien estaba al tanto de mi plan y había accedido a ayudarme. Ricardo llegó primero, y repasamos brevemente lo que debía hacer y decir durante la velada. Cuando Alejandro y Valentina llegaron, noté inmediatamente que Valentina parecía tensa y menos efusiva de lo habitual. Durante la cena, la conversación fluyó naturalmente hasta que Ricardo, siguiendo con el plan, me felicitó por mi generosa donación a la Fundación para la Investigación Médica, mencionando específicamente la suma de 3 millones de euros. Vi cómo el rostro de Valentina perdía color. Alejandro parecía principalmente sorprendido, preguntándome por qué no les había mencionado algo tan significativo. Les expliqué que había sido una decisión reciente, motivada en parte por los problemas financieros que había experimentado y por un deseo de dejar un legado positivo. Lo que sucedió después fue revelador. Valentina apenas habló durante el resto de la cena. Cuando intentaba participar en la conversación, su voz tenía un tono forzado y sus sonrisas no llegaban a sus ojos. Alejandro, aunque claramente sorprendido, parecía más interesado en mis razones para hacer la donación que en la cantidad en sí. Después de que Ricardo se fue, Valentina finalmente expresó lo que evidentemente había estado pensando toda la noche. Con una voz que intentaba no sonar acusatoria, pero fallaba miserablemente, me preguntó si había considerado el futuro de mi nieto antes de hacer una donación tan sustancial. Me dijo que si bien admiraba mi generosidad, le preocupaba que estuviera tomando decisiones impulsivas debido a mi reciente cambio de fortuna. La verdadera revelación vino cuando mencionó que quizás debería consultar con ellos antes de tomar decisiones financieras tan importantes en el futuro, sugiriendo sutilmente que tenían algún derecho a opinar sobre cómo gastaba mi dinero. Esta afirmación confirmó mis sospechas sobre sus verdaderas intenciones. Alejandro parecía incómodo durante toda esta conversación, como si estuviera atrapado entre su lealtad hacia su esposa y algún sentido residual de respeto hacia mí. Finalmente intervino, diciéndole a Valentina que era mi dinero y que tenía todo el derecho de hacer con él lo que considerara apropiado. Esta pequeña defensa me dio esperanza de que quizás no todo estaba perdido con mi hijo. Cuando se fueron esa noche, Valentina apenas se despidió, claramente molesta por lo que consideraba un derroche irresponsable de su futura herencia. Alejandro me abrazó y me dijo en voz baja que respetaba mi decisión, aunque no la entendiera completamente. Los días siguientes fueron reveladores. Valentina canceló 2 visitas planeadas, citando malestar debido al embarazo. Cuando finalmente vino, una semana después, su actitud había cambiado notablemente. Ya no mostraba el mismo entusiasmo por ayudarme o pasar tiempo conmigo. Sus preguntas sobre el bebé y los preparativos para su llegada parecían mecánicas, como si estuviera cumpliendo con una obligación. Durante esta visita, decidí llevar mi plan un paso más allá. Le mencioné que estaba considerando mudarme a un apartamento mucho más pequeño en el centro de la ciudad, ya que la mansión se había vuelto una carga financiera demasiado grande después de mi donación y los problemas con las acciones. La reacción de Valentina fue inmediata y reveladora. En lugar de apoyar esta decisión práctica, comenzó a argumentar fervientemente en contra. Me dijo que sería un error vender una propiedad tan valiosa, que el mercado inmobiliario estaba en un mal momento, que debería al menos esperar hasta que se recuperara. Su preocupación no era por mi comodidad o bienestar, sino por la pérdida de un activo valioso que, evidentemente, esperaba que eventualmente pasara a sus manos. Me preguntó directamente si había considerado simplemente dejarles la mansión a ellos en mi testamento, argumentando que sería la solución perfecta. Podrían mudarse allí después del nacimiento del bebé, y yo podría vivir con ellos,
ahorrándome así los gastos de mantenimiento mientras conservaba la propiedad en la familia. Su transparencia me sorprendió. Ya ni siquiera intentaba ocultar sus verdaderas intenciones. En ese momento, tomé una decisión. Le dije que lo consideraría, que hablaría con mi abogado sobre modificar mi testamento para incluir la mansión específicamente como herencia para Alejandro y el bebé. La sonrisa que iluminó el rostro de Valentina fue la confirmación final que necesitaba. No estaba interesada en una relación genuina conmigo, en reparar el daño que había causado, o en construir una conexión familiar saludable. Lo que le importaba era asegurar su acceso a mi riqueza, garantizar que ella y Alejandro pudieran mantener y mejorar el estilo de vida al que aspiraba. Esa noche, llamé a Martín y le informé sobre los resultados de mi plan. Le dije que estaba lista para proceder con la fase final, la que realmente determinaría el futuro de mi relación con Alejandro y Valentina, y la forma en que manejaría mi patrimonio en los años venideros. La semana siguiente, invité a Alejandro a almorzar, solo él, sin Valentina. Quería hablar con mi hijo directamente, sin la influencia de su esposa, para ver si sus sentimientos y motivaciones eran similares o si había alguna esperanza de una relación genuina con él. Nos encontramos en un restaurante tranquilo que solíamos frecuentar cuando él era más joven. Alejandro parecía nervioso, como si anticipara una conversación difícil. Después de los saludos iniciales y algo de charla casual, abordé directamente el tema que me preocupaba. Le pregunté sin rodeos si sabía que él y Valentina habían estado investigando mi situación financiera, mi fideicomiso y mi testamento a través de su abogado. La sorpresa y vergüenza en su rostro me dieron la primera pista. No parecía completamente consciente de la extensión de las investigaciones de Valentina. Me confesó que Valentina le había sugerido consultar con su abogado sobre algunos aspectos de mi situación financiera, principalmente para entender mejor cómo podría afectar al futuro del bebé. Pero insistió que desconocía que hubieran investigado específicamente mi testamento o los términos detallados de mi fideicomiso. Le creí. La expresión de su rostro, la sinceridad en su voz, me decían que probablemente Valentina había actuado en gran medida por su cuenta, quizás compartiendo con Alejandro solo la información que consideraba necesaria para obtener su apoyo. Decidí entonces ser completamente honesta con él. Le conté sobre mi plan, sobre las señales falsas que había creado para probar las verdaderas intenciones de Valentina. Le expliqué que la supuesta donación, los problemas financieros, todo era parte de un escenario diseñado para ver cómo reaccionarían. Alejandro me escuchó en silencio, su expresión pasando de la sorpresa a la comprensión y finalmente a la vergüenza. Cuando terminé de hablar, permaneció callado por un largo momento. Finalmente, con voz cargada de emoción, me pidió perdón. Me dijo que se había dejado influenciar demasiado por Valentina, que había ignorado señales que debería haber visto, que había permitido que su esposa me tratara de una manera que no merecía. Me confesó que últimamente había comenzado a ver a Valentina de manera diferente. Su obsesión con el estatus y lo material, su forma de relacionarse con las personas principalmente por lo que podían ofrecerle, eran aspectos que había notado pero preferido ignorar durante su relación. El embarazo y los recientes eventos habían amplificado estos rasgos de su personalidad. Le dije que entendía que estaba en una posición difícil, atrapado entre su lealtad hacia su esposa y su relación conmigo. Le aseguré que no le guardaba rencor y que, independientemente de lo que decidiera hacer respecto a Valentina, siempre sería mi hijo y siempre tendría mi apoyo. Pero también fui clara en que ya no permitiría ser tratada con menos respeto del que merecía. Le expliqué que había diseñado mi testamento y mis planes financieros para reflejar esta nueva realidad. Mi patrimonio estaría disponible para apoyarlo a él y a mi nieto, pero con condiciones que aseguraran que ese apoyo fuera valorado apropiadamente y no dado por sentado. Alejandro asintió, comprendiendo las implicaciones de lo que le estaba diciendo. Me preguntó qué planeaba hacer respecto a Valentina. Le expliqué que mi intención no era destruir su matrimonio, ni crear conflicto en su familia, especialmente con un bebé en camino, pero que necesitaba establecer límites claros y que Valentina tendría que entender que nuestra relación futura dependería de un respeto genuino, no de intereses materiales.
Al final de nuestra conversación, Alejandro me abrazó más fuerte de lo que lo había hecho en años. Me dijo que estaba orgulloso de mí, de cómo había manejado toda la situación y que haría todo lo posible para ayudar a mejorar la relación entre Valentina y yo, esta vez sobre bases más honestas. Mientras nos despedíamos, sentí una mezcla de tristeza y esperanza. Tristeza por el tiempo perdido, por los momentos en que había sido menospreciada y utilizada. Pero también esperanza de que, tal vez, a partir de esta prueba podríamos construir algo más auténtico. La venganza que había planeado se había transformado en algo diferente, una oportunidad para la verdad y potencialmente para un nuevo comienzo. El nacimiento de mi nieta, Sofía, ocurrió 2 semanas antes de lo previsto. Recibí la llamada de Alejandro en medio de la noche. Su voz mezclaba emoción y nerviosismo mientras me informaba que Valentina había entrado en trabajo de parto. Me dirigí inmediatamente al hospital, llevando conmigo un pequeño oso de peluche que había comprado semanas antes, esperando este momento. Llegué al hospital para encontrar a Alejandro paseando ansiosamente en la sala de espera. Me abrazó con fuerza cuando me vio y pude sentir el temblor en su cuerpo. Me dijo que Valentina llevaba varias horas en trabajo de parto y que los médicos habían decidido realizar una cesárea debido a complicaciones menores. Esperamos juntos, compartiendo un silencio cómodo intercalado con conversaciones sobre cómo había sido el día en que Alejandro nació. Le conté anécdotas de sus primeros días, recuerdos que había atesorado durante todos estos años. En ese momento, sentí que nuestra relación comenzaba a sanar, recuperando algo de la cercanía que habíamos perdido. Finalmente, una enfermera salió para informarnos que tanto Valentina como la bebé estaban bien. Alejandro pudo entrar primero para verlas, mientras yo esperaba mi turno. Cuando finalmente me permitieron entrar a la habitación, la imagen que vi me conmovió profundamente. Valentina, aunque evidentemente agotada, sostenía un pequeño bulto envuelto en una manta rosa. Alejandro estaba sentado a su lado, con los ojos fijos en su hija, una expresión de asombro y amor en su rostro. Valentina me miró cuando entré, y noté algo diferente en sus ojos. No era la habitual evaluación calculadora o la falsa calidez que había llegado a reconocer. Había una vulnerabilidad genuina, quizás provocada por la experiencia transformadora del parto, o tal vez por la realización de que ahora tenía una responsabilidad mayor que sus ambiciones personales. Me invitó a acercarme y me ofreció sostener a Sofía. Cuando tomé a mi nieta en brazos, sentí una oleada de emociones que no había experimentado desde que Alejandro era un bebé. La pequeña Sofía, con su cabello oscuro y sus diminutas manos, representaba la continuación de mi familia, un nuevo comienzo. Mientras sostenía a mi nieta, miré a Valentina y vi que me observaba atentamente. Nuestra mirada se encontró, y en ese momento compartimos un entendimiento silencioso. Ambas éramos ahora protectoras de esta nueva vida, conectadas por un lazo que trascendía nuestras diferencias pasadas. Los días siguientes pasaron en un torbellino de visitas al hospital y preparativos para la llegada de Sofía a casa. Valentina fue dada de alta 4 días después del parto, y Alejandro las llevó a su apartamento, donde habían preparado una habitación para la bebé. Una semana después del nacimiento de Sofía, cuando las cosas comenzaban a establecerse, en una nueva rutina, decidí que era el momento de ejecutar la fase final de mi plan. No lo consideraba ya tanto una venganza, sino un ajuste necesario, una redistribución de poder en nuestra relación familiar. Invité a Alejandro y Valentina a mi mansión para una cena especial en honor al nacimiento de Sofía. Les sugerí que vinieran sin la bebé, asegurándoles que tendrían mi completa atención y que podríamos hablar tranquilamente. Aceptaron, y noté que Valentina parecía especialmente interesada en esta invitación. Quizás esperaba que finalmente les anunciara que les dejaría la mansión, tal como le había insinuado antes. Preparé la cena con esmero, eligiendo los platos favoritos de Alejandro y algunos que sabía que Valentina apreciaba. Puse la mesa en el comedor formal, con la mejor vajilla y cristalería. Quería que todo fuera perfecto para lo que estaba a punto de revelar. Llegaron puntuales. Valentina, luciendo notablemente recuperada del parto y vestida con evidente cuidado para la ocasión.
Alejandro parecía más relajado de lo que lo había visto en meses, aunque pude notar cierta aprensión en sus ojos cuando nuestras miradas se cruzaron. Él sabía que esta noche sería importante, aunque no conocía exactamente mis planes. Durante la cena, la conversación fluyó naturalmente. Hablamos principalmente de Sofía, de sus primeros días en casa, de cómo se adaptaban a la nueva rutina. Valentina mencionó lo agotador que era cuidar de un recién nacido, pero cómo todo valía la pena cuando Sofía la miraba con sus pequeños ojos oscuros. Después del postre, los invité a pasar al salón para tomar café. Era el momento que había estado esperando. Con calma, les informé que tenía algo importante que compartir con ellos. Ambos me miraron expectantes, Valentina inclinándose ligeramente hacia adelante en su asiento. Comencé explicándoles que las últimas semanas me habían hecho reflexionar profundamente sobre el significado de la familia, sobre lo que realmente valoraba y sobre el legado que quería dejar. Les dije que había tomado algunas decisiones importantes respecto a mi patrimonio y a nuestro futuro como familia. Primero, aclaré que contrario a lo que había insinuado anteriormente, mi situación financiera era completamente estable. No había sufrido ningún revés con las acciones, ni había hecho ninguna donación millonaria. La mansión no estaba en venta, y no tenía intención de mudarme a un lugar más pequeño. Vi cómo el rostro de Valentina cambiaba, pasando de la expectación a la confusión. Alejandro, que ya sabía parte de la verdad, simplemente asintió, esperando a que continuara. Les expliqué entonces que todo había sido una prueba, una forma de determinar cómo me valoraban realmente, si como persona o como activo financiero. Les conté sobre las investigaciones que sabía que habían hecho sobre mi fideicomiso y mi testamento. Vi cómo Valentina palidecía, mientras Alejandro tomaba su mano, ofreciéndole un silencioso apoyo. Sin acusaciones ni rencor en mi voz, les expliqué que había modificado mi testamento y creado un nuevo fideicomiso con condiciones específicas. La mansión y una parte sustancial de mis bienes pasarían eventualmente a Sofía, cuando cumpliera 25 años. Hasta entonces, esos activos estarían administrados por un fideicomiso que proporcionaría ingresos suficientes para su educación y bienestar. Otra parte de mi patrimonio iría a Alejandro, pero con la condición de que se utilizara específicamente para emprender un negocio propio o para la educación continua, no simplemente para mantener un estilo de vida lujoso. Valentina escuchaba en silencio, su expresión mezclando varias emociones: decepción, vergüenza, resignación. Finalmente preguntó, con voz controlada, ¿qué significaba todo esto para nuestra relación actual? ¿Qué esperaba yo de ellos a partir de ahora? Le respondí con la verdad. Les dije que esperaba construir una relación familiar genuina, basada en el respeto mutuo y el afecto, no en expectativas materiales. Quería ser parte de la vida de Sofía, verla crecer, compartir con ella mi tiempo y experiencia. Quería recuperar la cercanía con Alejandro que habíamos perdido en los últimos años. Y en cuanto a Valentina, le dije directamente que esperaba que nuestra relación evolucionara hacia un respeto auténtico. Le recordé cómo me había tratado cuando limpiaba su apartamento y cómo ella había experimentado algo similar al limpiar mi mansión. Le dije que esa experiencia debería servirnos a ambas como un recordatorio de la importancia de ver a las personas por quienes son, no por lo que pueden proporcionar. Alejandro intervino entonces, hablando con una firmeza que me sorprendió. Le dijo a Valentina que estaba completamente de acuerdo conmigo, que había permitido que su relación con su madre se deteriorara y que era momento de reconstruirla sobre bases más sanas. Le aseguró que esto no significaba elegir entre ella y yo, sino reconocer que ambas mujeres eran importantes en su vida y merecían respeto. Lo que sucedió a continuación me sorprendió. Valentina, con lágrimas en los ojos, me miró directamente y me pidió perdón. No con las disculpas calculadas que había ofrecido antes, sino con palabras que parecían venir de un lugar de comprensión genuina. Me dijo que el nacimiento de Sofía le había hecho ver muchas cosas de manera diferente, que ahora entendía lo que significaba querer proteger y cuidar a un hijo, y que podía imaginar cómo debió sentirse al verme tratada como una empleada.
Me confesó que había crecido valorando el estatus y las posesiones materiales por encima de casi todo lo demás. Era lo que le habían enseñado, lo que había visto en su propia familia. Pero sosteniendo a Sofía en sus brazos, había comenzado a cuestionarse qué valores quería realmente transmitirle a su hija. No sabía si creerle completamente, pero vi algo en sus ojos que no había visto antes. Una vulnerabilidad, una apertura, que me hizo pensar que quizás, solo quizás, el nacimiento de Sofía realmente había comenzado a cambiarla. Le dije que aceptaba sus disculpas, pero que las palabras necesitarían ser respaldadas con acciones. Le propuse algo que se me había ocurrido recientemente. En lugar de seguir con nuestra dinámica anterior, donde ella venía a limpiar mi casa o simplemente a visitarme, le sugerí que trabajáramos juntas en un proyecto que beneficiaría a Sofía. Le expliqué que quería crear un espacio en mi mansión específicamente diseñado para mi nieta, una combinación de área de juegos, dormitorio y eventualmente espacio de estudio. Le propuse a Valentina que colaboráramos en el diseño y la implementación de este proyecto, aprovechando su evidente buen gusto y mi disposición a financiarlo. La idea pareció resonar con ella. Por primera vez, vi en su rostro una sonrisa que parecía genuinamente entusiasmada, no calculadora. Alejandro también pareció aliviado y complacido con la propuesta, viendo quizás una oportunidad para que las dos mujeres más importantes en su vida encontraran un terreno común. Les expliqué además que había decidido establecer un fondo para ayudarles con la compra de una casa propia, no tan lujosa como habían aspirado originalmente, pero cómoda y en un buen vecindario, cerca de mi mansión. No sería un regalo sin condiciones, sino una inversión compartida. Ellos aportarían lo que pudieran, y yo complementaría el resto. La casa estaría a nombre de los tres, asegurando que fuera realmente un hogar familiar, no simplemente una posesión. Valentina pareció momentáneamente sorprendida por esta oferta. Pude ver cómo luchaba internamente entre la decepción de no heredar la mansión completa y la gratitud por esta alternativa generosa pero condicionada. Finalmente, asintió y me agradeció, reconociendo que era más de lo que merecía después, de cómo me había tratado. Antes de que se fueran esa noche, les dije que quería mostrarles algo. Los llevé a una habitación en el segundo piso que no habían visto durante su visita anterior. Era una habitación que había estado preparando en secreto durante semanas. Al abrir la puerta, vieron una habitación infantil perfectamente decorada. Había una cuna hermosa, estanterías con libros infantiles, un área de juegos y un rincón acogedor con una mecedora. Todo estaba cuidadosamente elegido, combinando calidad y buen gusto sin ostentación innecesaria. Les expliqué que esta sería la habitación de Sofía cuando se quedara conmigo. Les dije que esperaba que me permitieran ser parte activa en la vida de mi nieta, que me dejaran cuidarla ocasionalmente para que ellos pudieran tener tiempo para sí mismos, para mantener viva su relación más allá de su rol como padres. Valentina recorrió la habitación lentamente, tocando los pequeños detalles con una expresión de genuina apreciación. Me miró y me dijo algo que nunca olvidaré. Me dijo que ahora entendía que el verdadero privilegio de Sofía no sería heredar propiedades o dinero, sino tener una abuela que la amara tanto como para pensar en cada detalle para su comodidad y felicidad. Ese momento, en esa habitación preparada con tanto amor para mi nieta, marcó un verdadero punto de inflexión. No fue una victoria aplastante sobre Valentina, no fue una humillación pública ni una venganza espectacular. Fue algo más significativo y duradero, una redistribución del poder en nuestra relación familiar. Un nuevo entendimiento basado en el respeto mutuo y en el amor compartido por Sofía. Cuando se fueron esa noche, me quedé en la habitación de Sofía, sentada en la mecedora, reflexionando sobre el camino recorrido. Desde ser tratada como una sirvienta en el apartamento de Valentina hasta este momento de reconciliación en mi mansión. La venganza que había planeado inicialmente se había transformado en algo más constructivo. No había destruido a Valentina ni la había humillado permanentemente. En cambio, le había enseñado una lección sobre el valor del respeto y la dignidad, mientras establecía los términos para nuestra relación futura. Sabía que no todo sería perfecto a partir de ese momento. Habría ajustes, momentos difíciles
quizás incluso recaídas en viejos patrones. Pero algo fundamental había cambiado. Y ese cambio me daba esperanza para el futuro, no solo para mí, sino para toda nuestra familia. Epilogué. Un año ha pasado desde aquella noche en que revelé la verdad a Alejandro y Valentina. Mirando hacia atrás, puedo ver claramente cómo ese momento redefinió nuestra dinámica familiar y estableció las bases para una relación más saludable. Sofía acaba de celebrar su primer cumpleaños. La fiesta se realizó en el jardín de mi mansión, con la familia y algunos amigos cercanos. Ver a mi nieta dar sus primeros pasos tambaleantes sobre el césped, escuchar sus risas mientras perseguía burbujas de jabón, fueron momentos que atesoraré para siempre. Valentina y Alejandro se mudaron a su nueva casa hace 4 meses. Como habíamos acordado, es una propiedad modesta pero hermosa, a solo 10 minutos de distancia de mi mansión. Participaron activamente en la elección y diseño, aportando una parte del costo con sus propios ahorros. El orgullo en los ojos de Alejandro, cuando me mostró cómo había renovado personalmente algunas áreas de la casa, me confirmó que había tomado la decisión correcta. Mi relación con Valentina ha evolucionado de maneras que no esperaba. El proyecto de crear el espacio para Sofía en mi mansión nos dio la oportunidad de trabajar juntas hacia un objetivo común. Durante esos meses, descubrí facetas de su personalidad que no había visto antes. Tiene un ojo excelente para el diseño y una creatividad que había estado canalizando principalmente hacia la acumulación de posesiones materiales. Gradualmente nuestras conversaciones se volvieron más personales. Un día, mientras pintábamos juntas una de las paredes de la habitación de Sofía, Valentina me habló de su infancia. Me contó que creció en una familia donde el valor de una persona se medía por sus posesiones y apariencia. Sus padres, aunque adinerados, nunca estuvieron realmente presentes emocionalmente, compensando su ausencia con regalos costosos y expectativas de perfección. Comenzó a entender mejor sus motivaciones, su obsesión con el estatus y la seguridad material. No justificaba su comportamiento anterior hacia mí, pero me permitió verla con más compasión, como alguien que estaba luchando con sus propios patrones disfuncionales aprendidos. Lo más sorprendente ha sido ver cómo la maternidad ha transformado a Valentina. La mujer calculadora y superficial que conocí inicialmente ha dado paso a una madre dedicada y reflexiva. Ahora habla menos de posesiones materiales y más sobre los hitos del desarrollo de Sofía, sobre sus esperanzas para el futuro de su hija. Un día, varios meses después del nacimiento de Sofía, Valentina me dijo algo que nunca esperé escuchar. Me confesó que había comenzado a terapia, motivada por su deseo de romper los patrones familiares que había experimentado y no transmitirlos a Sofía. Quería ser un mejor modelo para su hija, y eso significaba enfrentar sus propios problemas y comportamientos tóxicos. Alejandro también ha cambiado. Ha recuperado parte de la independencia y seguridad que parecía haber perdido durante su matrimonio. Hace 3 meses, me pidió prestado parte del dinero que había designado para su emprendimiento. Ha iniciado una pequeña consultoría en el campo de la sostenibilidad empresarial, algo que siempre le había apasionado, pero que nunca había tenido el valor de perseguir. Ver su entusiasmo cuando habla de sus proyectos me recuerda al joven idealista que crié. Nuestra familia ha encontrado un nuevo equilibrio. Cuido a Sofía 2 días a la semana, dándole a Valentina tiempo para asistir a sus sesiones de terapia y para ayudar ocasionalmente a Alejandro con su negocio naciente. Estos días con mi nieta son un regalo precioso. Le leo cuentos, le enseño canciones que cantaba a su padre, la llevo a pasear por el jardín señalándole flores y pájaros. La habitación que creamos para ella en mi mansión se ha convertido en su segundo hogar. A veces, cuando la veo dormir pacíficamente en la cuna que elegimos con tanto cuidado, pienso en el extraño camino que me llevó a este momento. Cómo la humillación de ser tratada como una sirvienta por Valentina, seguida por mi inesperada fortuna, creó las condiciones para una venganza que terminó transformándose en reconciliación y crecimiento para todos nosotros. He mantenido los arreglos financieros tal como los establecí. El fideicomiso para Sofía está asegurado, administrado por profesionales confiables que se asegurarán de que tenga todo lo que necesita para su educación
y un buen comienzo en la vida adulta. La parte destinada a Alejandro está siendo gradualmente liberada a medida que su negocio crece y demuestra su compromiso. En cuanto a Valentina, nuestra relación ya no está definida por el dinero o el poder. Hemos encontrado un respeto mutuo que no esperaba. No somos amigas íntimas. Probablemente nunca lo seremos, pero hay un entendimiento entre nosotras, un reconocimiento de que cada una tiene un papel importante en la vida de las personas que amamos. Hace una semana, tuvimos una cena familiar en mi mansión, algo que se ha convertido en una tradición mensual. Mientras veía a Alejandro y Valentina interactuar con Sofía, compartiendo risas y momentos de ternura, sentí una profunda satisfacción. No por haber ejecutado una venganza perfecta, sino por haber tenido la sabiduría de transformar esa venganza en algo constructivo. La Valentina que una vez me trató como su sirvienta ha aprendido una lección invaluable sobre el respeto y la dignidad. La experiencia de limpiar mi mansión, de sentirse valorada solo por su utilidad, le dio una perspectiva que necesitaba desesperadamente. Pero lo más importante es que ha aprovechado esa lección para crecer, para convertirse en una mejor persona para su hija y, por extensión, para todos nosotros. Yo también he aprendido importantes lecciones en este proceso. Sobre el perdón, no como un acto de debilidad, sino como una elección deliberada, que puede liberar tanto al perdonado como al que perdona. Sobre el poder, no para dominar a otros, sino para establecer límites saludables y expectativas claras. Sobre la familia, no como un concepto idealizado, sino como un organismo vivo que requiere trabajo constante, honestidad y disposición para evolucionar. Mi inesperada fortuna me dio la oportunidad de ejecutar una venganza, pero me dio algo mucho más valioso: la posibilidad de redefinir mis relaciones en mis propios términos, de crear un legado que va más allá de lo material. Cuando miro a Sofía, veo el futuro de nuestra familia, un futuro en el que espero que los valores de respeto, dignidad y amor genuino prevalezcan sobre las ambiciones superficiales y el estatus social. La mansión que una vez fue el objeto de la codicia de Valentina se ha convertido en un espacio de sanación y conexión para nuestra familia. Las habitaciones que ella limpió como parte de mi plan de venganza ahora son escenario de reuniones familiares, de momentos compartidos, de nuevos recuerdos que estamos creando juntos. A veces, cuando estoy sola, recuerdo a la mujer que fui, limpiando el apartamento de Valentina mientras ella me observaba desde el sofá. Recuerdo la humillación, el resentimiento, el dolor de ser devaluada por la esposa de mi hijo. Esos recuerdos ya no me causan el mismo dolor agudo. Se han transformado en recordatorios de un camino recorrido, de lecciones aprendidas, de crecimiento personal. Mi venganza no fue hacer que Valentina limpiara mi mansión temporalmente. Mi verdadera venganza, la más satisfactoria y duradera, fue recuperar mi dignidad, establecer límites claros y crear una nueva dinámica familiar donde todos somos valorados por quienes somos, no por lo que poseemos o proporcionamos. Mientras veo a Sofía crecer, mi mayor esperanza es que nunca tenga que aprender estas lecciones de la manera difícil, como lo hicimos Valentina y yo. Espero que crezca entendiendo que el verdadero valor de una persona no está en sus posesiones o su estatus social, sino en su integridad, su compasión y su capacidad para respetar la dignidad inherente de cada ser humano.